darte la bienvenida a este examen de grado. Agradecer al profesor guía Borja Rivero y Stenka Mijovilovich que han guiado tu trabajo y al profesor informante que se encuentra aquí el día de hoy, Jaime Foré. Cabe señalar que la nota de tu trabajo por parte del profesor informante fue de un 6,7, la nota por parte del profesor guía es un 7, ¿ya? La ponderación es un 60 y un 40% y la nota del examen equivale al 25% de tu trabajo de seminario, ¿ya? Perfecto. Eso posteriormente se calcula en el sistema, así que ahí aparecería tu nota, ¿ya? Así que, sin más, si alguien tiene ¿alguien tiene que decir algo, algún profesor? Sin más preámbulo. ¿No? Entonces, No, desearle toda la suerte nomás a Dionisio, y que ha trabajado bien, así que no va a haber problema. Muchas gracias, te profesor. voy a... Primero, buenos días a todos, saludarlos, director del Magíster, profesor Jorge Chávez, al profesor revisor también de todo mi trabajo de investigación, Jaime Foré, y a mis estimados profesores guías Borja Rivera y Stenka Mijovilovich. Como bien presentó el director, esta es la presentación de mi trabajo de investigación que se orienta a estrategias para el aprendizaje de competencias socioemocionales frente a la intolerancia en sociedad. De esta manera también propongo una estrategia didáctica que denominé Mente y que tiene como finalidad desarrollar la asertividad en los estudiantes universitarios. Les propongo aquí un panorama, primero, para tener una idea de cómo será la estructura de la presentación, donde comenzaremos con la problemática y la justificación de la misma, pasando a los objetivos y preguntas de investigación. Luego veremos lo que es el procedimiento y la sistematización de la revisión de la literatura, para ya entrar derechamente en lo que es la revisión misma y la propuesta didáctica, y finalizaremos con las conclusiones y proyecciones de la investigación. Entonces, en primer término veremos lo que es la problemática de esta investigación que realicé, donde ciertamente investigué acerca de la intolerancia que se produce mediante las diferencias de posturas de pensamiento en contextos universitarios. Esto debido a una incompetencia o debilidad emocional de acuerdo a ciertos autores relevantes, como ven a su izquierda, arriba en rojo, la obra de Jonathan Haidt y Lukianoff, publicada en 2018, The Coddling of the American Mind, o abajo a su izquierda en blanco, The Rise of the Victimhood Culture, de Bradley Campbell y Jason Manning, también de 2018, son bastante actualizadas, y ellos lo que hacen es un estudio acerca de la convivencia que existe en el contexto de educación superior, por esto que se ha visto debilitada la relación entre estudiantes mismos y entre los estudiantes y docentes también, como pueden ver en azul, lo que también tiene una incidencia en el contexto universitario más allá del aula en verde y también en el aula misma, puesto que hay eventos que han sucedido en las salas de clases. De esta manera, en amarillo podemos ver que hay ciertos riesgos que propician estas alzas de la intolerancia, como poner en riesgo un ambiente propicio para el aprendizaje o habilidades tales como el pensamiento crítico. De esta manera, vemos cómo hay ciertos males que van en alza junto con la intolerancia, como lo es el victimismo, la censura de libertad de expresión en diálogos racionales o el debate mismo en la academia, violencia contra las personas y una incompetencia socioemocional en los estudiantes. Dentro de la investigación revisamos distintos hechos investigados a lo largo de a nivel mundial y nacional. Como pueden ver a la derecha, primero tenemos un caso donde un hijo de una política que estudiaba en Juan Gómez Milla, Universidad de Chile, fue agredido y lesionado gravemente por encapuchados en contextos de manifestaciones al reconocerlo como hijo de una política. Por su parte, Paulette Vega también, quien fue agredida en manifestaciones y también en el aula de clases, posteriormente siendo mojada con agua, agredida e incluso solicitándole a la profesora que saliera de clases porque no podían compartir con alguien que tuviera la orientación política que ella tenía. Y el caso más relevante dentro de esta investigación es lo que ocurrió en Middlebury College en Estados Unidos, cuando una profesora, al igual que todos ustedes, invitó a un conferencista para exponer en el aula magna, y un grupo de estudiantes se manifestaron, sabotearon la conferencia y finalmente agredieron tanto al conferencista como a la profesora Alison Stenger, doctora en ciencia política, quien terminó
con un TEC cerebral, fractura y un cuello ortopédico, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, la intolerancia se basó en que no estaban de acuerdo con el tema de la conferencia, y un docente, al igual que todos ustedes, a quien podrían invitar en el futuro como un conferencista, o ustedes invitar a alguien a una conferencia, termina siendo lesionado por un grupo de estudiantes, es decir, personas que nosotros consideramos que se están preparando para tener una convivencia pacífica y aportar a la sociedad. Esto obviamente nos deja de manifiesto un déficit en el desarrollo de competencias socioemocionales, de acuerdo a muchos autores, y impacta en un perjuicio en el aprendizaje mismo y también en el bienestar personal de las personas, como por ejemplo se alzan los niveles de ansiedad, depresión e incluso el suicidio en estudiantes. Como justificación, relevancia y pertinencia, tenemos en primer término lo que es la norma jurídica, ¿verdad? La ley 21.091, que en su artículo segundo indica que se debe garantizar la libre expresión, la libertad de cátedra también, en todo contexto de educación superior. Otros principios también importantes en ese artículo son la diversidad, la inclusión y la participación democrática de todos los protagonistas del proceso educativo, donde están incluidos estudiantes y docentes, por supuesto. En cuanto a la relevancia, el valor científico que aporta esta investigación es tener referencias, ideas, conclusiones y marcos teóricos que aporten a futuras investigaciones, como también al desarrollo y el diseño de estrategias didácticas de otros programas, así como el valor social queda manifiesto en la medida que estamos tratando de prevenir la intolerancia en sociedad al formar habilidades transversales en nuestros profesionales. Y en cuanto a la pertinencia, precisamente en el perfil de egreso de este posgrado donde yo soy alumno, uno de los resultados de aprendizaje señala que un egresado del Magíster en Docencia para la Educación Superior valora la diversidad en la práctica educativa. Y dando el cierre, digamos, a lo que es la problemática misma, vemos lo que nos señalaba ya en el 1859 el gran filósofo escocés y defensor de la libertad de expresión en el diálogo racional, John Stuart Mill, quien nos señala que si toda la humanidad estuviese de acuerdo con una opinión y solo una persona no lo estuviera, la humanidad no sería muy diferente de esa persona si, teniendo el poder suficiente, censurara a ese individuo, que si esa persona, teniendo el mismo poder, censurara a toda la humanidad, realzando la importancia en el fondo del debate y la libre expresión. Entonces, teniendo en claro y en base a ese problema de investigación que es el alza de la intolerancia en la educación superior, pasamos a lo que es la pregunta, objetivo y propuesta de este estudio. La pregunta fue: ¿cuáles son los beneficios de la educación socioemocional en el alumnado universitario conforme a los avances en investigación? De ahí nace el objetivo, que fue examinar los avances en la investigación de la educación socioemocional y sus beneficios en el alumnado universitario, dando así paso a la propuesta que se orienta a generar una innovación metodológica denominadamente, en este caso, la que pretende fomentar el desarrollo de las competencias socioemocionales y técnicas de asertividad en el aula universitaria. Ahora bien, pasando al apartado de procedimiento y sistematización, muy relevante en lo que fue este estudio, ustedes pueden ver en rojo lo que fueron los principales motores de búsqueda que utilicé para obtener las fuentes bibliográficas. Ya definido el problema, ¿verdad? Entonces, en amarillo podrán ver que, aplicados los criterios de inclusión que consideran las variables ahí expuestas, obtuve 562 artículos, 31 libros y 21 tesis relacionadas a priori con mi investigación. No obstante, luego, al tener los criterios de inclusión, que considera dejar fuera artículos que no correspondieran a literatura científica, como por ejemplo que no consideraran un DOI dentro del artículo mismo, y que no hubiesen sido publicados dentro de los últimos 10 años, salvo excepciones puntuales que por la relevancia del autor sí son pertinentes, quedamos con 95 artículos de investigación, 20 libros, 6 tesis y 3 fuentes de literatura jurídica. De esta manera, arriba a la derecha pueden ver el gráfico de torta que señala que más del 76% correspondió a artículos de revistas de investigación y el resto de fuentes bibliográficas se distribuyó entre libros, tesis de grado, magíster y doctorado y literatura jurídica. Asimismo, en celeste aquí abajo a la derecha pueden ver cómo se distribuyeron las fuentes bibliográficas conforme a cada etapa de la revisión de literatura. Ya
entrando al terreno de lo que fue la revisión de literatura misma, debemos comenzar, por supuesto, definiendo lo que es la competencia socioemocional, ¿verdad? Conforme a lo que nos señalan grandes autores en lo que son constructos teóricos de la psicología, como la inteligencia emocional, y en cuanto a lo contemporáneo. Ahí tenemos a Daniel Goleman, uno de los más famosos, y los pioneros en estos estudios como lo fue Howard Gardner, Salovey Mayer, y actualmente algunos como lo es Rafael Vizquerra, denominado el Goleman español por muchos, y Esteves y otros. Entonces, una competencia socioemocional es la habilidad para conocer, regular, gestionar, emplear y propiciar los fenómenos socioemocionales tanto propios como de los demás en un contexto determinado. Entonces, teniendo claro la definición de lo que es una competencia socioemocional, y en esta carretera que es el camino que debemos recorrer en el fondo para prevenir la problemática que hemos definido, vemos que tanto el alza de la intolerancia afecta directamente en el contexto o el objetivo que tenemos nosotros, en tanto docentes, ¿verdad? La educación superior. A su vez, vemos como autores relevantes como Fadel, Ocher y Darling Hammond señalan que hay habilidades muy relevantes en los marcos globales, como lo es la OCDE, la Unión Europea, P21, entre otros, y que señalan las habilidades sociales, metacognitivas, el pensamiento crítico que ya habíamos señalado en la problemática, la resolución de problemas y las competencias socioemocionales. Entonces, así como ambos inciden en la educación superior, hay una relación entre estas dos, que sería una solución para combatir en el fondo y prevenir desde la perspectiva educativa la intolerancia, puesto que la educación socioemocional, de acuerdo con autores tales como Vizquerra, que ya señalamos, o las profesoras y doctoras en educación Eva Bach y Ana Forés, propician el bienestar personal, la regulación de conflictos, y nosotros como docentes estamos llamados a establecer estrategias docentes en el aula misma, ¿verdad?, que fomenten estas competencias, así como también la investigación en esta misma línea. Uno de los marcos teóricos, ¿verdad?, un paradigma que pudimos encontrar en esta investigación muy importante es el modelo SOL, ¿verdad?, que viene del inglés a Science of Learning and Development, donde podemos ver que Darling Hammond nos propone un modelo de educación integral en la educación. Lo importante aquí es que esto se divide en 4 pilares fundamentales para este modelo, siendo uno de ellos el desarrollo socioemocional, donde nosotros como docentes debemos promover las habilidades y la estructura mental que permiten en el alumno una autorregulación tanto en el aprendizaje transversal y en este caso orientado a las competencias socioemocionales. Así también da importancia en otro pilar a las estrategias eficientes de orientación por parte de los docentes, donde buscamos desarrollar habilidades metacognitivas de pensamiento y el aprender a aprender, que seguiremos viendo a continuación. Darling Hammond también en su investigación nos señala una cita muy importante y que deja de manifiesto la aversión que existe desde la intolerancia hacia el proceso de aprendizaje. Cito textual: los alumnos necesitan una sensación de seguridad física y psicológica para aprender, ya que el miedo y la ansiedad merman la capacidad cognitiva e interrumpen el proceso de aprendizaje. Quedando en claro en el fondo que dentro del aprendizaje mismo no podemos considerar que la intolerancia esté presente. Ya pasando al apartado de lo que fueron los avances, ¿verdad?, en la investigación de la educación socioemocional y los beneficios que ésta aporta, vemos que conforma muchos investigadores importantes y relevantes en la materia. A altos niveles de competencias socioemocionales podemos encontrar beneficios tales como conductas tolerantes, dominio frente al bullying, satisfacción, positivismo, bienestar general, automotivación, apertura mental, que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, educar para la paz, que sería en el fondo parte de nuestra misión, mejor rendimiento académico, adaptación social, que tiene mucho que ver al prevenir la intolerancia, y prevención de conductas disruptivas. Así como vimos el modelo SOL, también tenemos otro marco teórico o paradigma que encontraba en esta investigación, que es el modelo pentagonal de las competencias socioemocionales de Rafael Vizquerra. Lo importante es que él propone las competencias emocionales divididas en 5 etapas fundamentales, desde la conciencia emocional, regulación, autonomía, competencias para la vida y el bienestar, y lo más importante y pertinente para esta investigación en particular, la competencia social, definida por el mismo autor como la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Entonces,
Desde las competencias emocionales nos subdividimos hacia la competencia social, que a su vez da paso a la asertividad como uno de sus componentes, entendiendo la asertividad como la capacidad de las personas para relacionarse en sociedad, ¿verdad?, expresando sus sentimientos, emociones, derechos u opiniones en la medida que también respetan misma condición en los otros, considerando el criterio en cada contexto también. Esto no se trata de dar paso a mi libertad de expresión en cualquier momento cuando yo quiera, sin considerar también los derechos u opiniones de otras personas, ¿cierto? Y de esta manera, en el fondo, nosotros resolvemos problemas inmediatos y también prevenimos o minimizamos conflictos futuros. Para ilustrar, simplemente aquí tenemos lo que son los extremos, ¿verdad?, en la conducta: una persona pasiva que permite las opiniones y los derechos de los demás por sobre la suya, la persona agresiva que impone sus propias visiones y derechos por sobre las de los demás, y la conducta asertiva, en el fondo, que hace valer sus derechos, opiniones, en la medida que también respeta la misma condición para los otros. Tal como lo vimos con las competencias socioemocionales, la investigación en asertividad también nos otorga una correlación entre mayor y menor nivel de asertividad. Mientras que a mayor nivel podemos defender nuestros derechos, respetar los mismos derechos de los demás, decir no manteniendo una postura frente a la presión social, muy importante, aceptar no por respuesta también, aprender de los demás, aumentar el autoestima. Y a menor nivel tenemos perjuicios tales como la depresión, ansiedad, agresividad, predictor de trastornos alimenticios y el suicidio. Por su parte, en la obra Educación en 4 dimensiones, Fadel y otros autores nos hablan del metaaprendizaje en plena relación con lo que son las competencias socioemocionales, puesto que este concepto define el ir más allá del aprendizaje mismo, o, en términos sencillos, el aprender a aprender. El mismo autor señala que el metaaprendizaje corresponde a los procesos internos mediante los cuales reflexionamos acerca de nuestro aprendizaje y lo adaptamos. Nuevamente vemos el concepto de adaptación, que será fundamental en la propuesta. Entonces, como estrategias docentes para el desarrollo de estas competencias, tenemos 3 herramientas. Primero, la metacognición, que de acuerdo con un pionero en el concepto mismo como John Flavel y otros actualizados, vemos que nos sirve para el autocontrol y persuasión, atención y solución de problemas, ya que la metacognición se entiende como la cognición sobre la misma cognición, el pensar sobre el pensamiento, y en términos educativos el aprender a cómo aprendemos también. Entonces es súper importante al momento de adaptarnos cuando nos relacionamos con personas que tienen otras estructuras mentales, otras creencias u opiniones, en la medida que soy consciente de lo que va ocurriendo conmigo, por qué estoy pensando lo que pienso y cómo puedo aprender a adaptarme. Por otra parte, el pensamiento crítico, vemos autores tales como Matthew Lipman, Ennis o Richard Polk, donde se concibe como una vía hacia el respeto, ¿verdad?, la diversidad de posturas de pensamiento y la democracia. Asimismo, el pensador crítico es de mente abierta, puede considerar las opiniones de otras personas e incluso cambiar su punto de vista o su posición. Y en el fondo podemos razonar sin que interfieran nuestras emociones, nuestros conflictos personales o interpersonales. De esta manera vemos un diálogo, ¿verdad?, patente entre competencias socioemocionales, tolerancia y pensamiento crítico. Por último, en la taxonomía revisada de Bloom, revisada porque es la que desarrollaron sus discípulos Anderson y Kentworth, vemos que podemos estructurar nuestros objetivos de aprendizaje conforme a los procesos cognitivos de orden inferior hasta los superiores en esta escala que podemos ver aquí abajo a la derecha. Así, ya finalizando, damos paso a lo que es la propuesta didáctica para la asertividad que propongo en mi investigación, denominada Mente. Su origen viene del procedimiento X y Z, desarrollado por M.G. Knott y estudiado por las profesoras y doctoras en educación Eva Bach y Ana Forés en su libro La asertividad, donde en el fondo, cuando tenemos un conflicto, ¿verdad?, o una situación molesta entre ambas personas, conversamos y se señala en términos de ecuación: cuando ocurrió X, yo me sentí Y me hubiese gustado que tú hicieras Z. Ahora, al estudiar y revisar este procedimiento, y conforme a lo que nos señala tanto la perspectiva educativa como las competencias socioemocionales, falta lo que es concretar, ¿verdad?, la toma de decisiones y además evaluar y retroalimentar el mismo proceso. Entonces, en el modelo Mente nosotros suplimos aquello, puesto que M es la memoria del evento, ¿verdad?,
cuando nosotros tenemos el conflicto con la otra parte, recordamos objetivamente lo que ocurrió. Luego damos paso a E, que es la emoción evocada, es decir, cómo yo y la otra parte se sintió con esa memoria y relato objetivo del hecho. Aquí nosotros no debemos juzgar a la persona en particular, sino que la acción o el hecho puntual. Luego tenemos la noción de mejora, es decir, de qué manera nosotros podríamos solucionar el conflicto que tuvimos porque puede repetirse a futuro. En cuanto al trato, ya es la concreción misma donde tenemos un acuerdo, ok, esto se va a hacer de tal manera y lo vamos a desarrollar para no tener este inconveniente a futuro. Y finalmente la E de evaluación de la solución viene a revisar y hacer un feedback, una retroalimentación de qué ocurrió con nuestro trato, ¿verdad? Si debemos volver a hacer el mente o si hay algo que quedó mal o que podríamos mejorar. Asimismo, cada una de estas etapas tiene relación con alguna parte de la taxonomía de Bloom, como por ejemplo memoria en recordar, emoción en recordar, comprender. La noción se relaciona con comprender, aplicar y analizar, mientras que trato y evaluación se relacionan con los procesos cognitivos de orden superior, que son analizar, evaluar y crear. El rol docente aquí será muy importante, como pueden ver en azul, puesto que estamos orientados al aprendizaje autorregulado y autorreflexivo, de acuerdo a lo que nos señala Torrano y otros autores, donde el aprendizaje del alumno será autónomo, pero en la medida que nosotros vamos mediando y guiando su propio proceso de aprendizaje, como por ejemplo al desarrollar habilidades de pensamiento con estrategias metacognitivas, como aquí les propongo algunas preguntas que podríamos ir haciendo durante el mente, como cuál es el propósito de este modelo, por qué te sentiste así, o por qué se sintió así la otra persona, si está de acuerdo con la memoria que relató la otra parte, por qué sí, por qué no, o algo muy importante, hasta qué punto iba bien el trato en caso de que en el paso de la evaluación consideremos que no funcionó el trato, o si podrían extrapolar este aprendizaje a otro tipo de situaciones. En cuanto a la estructura de planificación didáctica, López y Albornoz nos propone una que se divide en estrategia, finalidad y recursos. Aquí lo más importante será separar en las estrategias al curso en parejas, previa explicación detallada del modelo mente. Durante la ejecución del modelo mente, tomar nota de las reacciones, comentarios o las dificultades que tengan los alumnos, dando paso a la retroalimentación focalizada, y servir de guía en el fondo como orientador y mediador en este proceso autorregulado. Finalmente daremos paso a opiniones sobre lo que ellos mismos vivieron durante el proceso y la ejecución, y también a una retroalimentación del modelo mismo. Entonces la finalidad será que en base a un hecho real o hipotético podamos desarrollar la solución asertiva en los estudiantes, sean capaces de explicar un problema objetivamente y se autoinspeccionen en cuanto a sus propios procesos emocionales y cognitivos, analicen y seleccionen una idea para decidir en conjunto la mejor solución, es decir, damos paso también a las habilidades de toma de decisiones, y finalmente evaluar y pensar en qué es lo mejor para solucionar el problema. De esta manera los alumnos van a poder reflexionar sobre su propia regulación emocional, la tolerancia, la empatía y la comunicación asertiva. Dentro de los recursos vemos lo más básico en cuanto a términos tecnológicos. Es importante también un lápiz y papel para que ellos puedan anotar las emociones que van sintiendo en el momento o qué pensaron en cierta etapa, ¿verdad?, del modelo, y las preguntas metacognitivas también que fueron señaladas previamente. Aquí vemos ilustrado cómo se posiciona cada uno de los pasos del modelo mente que tienen relación principal con estos procesos cognitivos definidos en la taxonomía de Bloom, teniendo como objetivo final un aprendizaje socioemocional y estructurado en base a estos objetivos. Bueno, como conclusiones, lo más importante es que queda de manifiesto la problemática del alza de la intolerancia en ambientes universitarios, y si bien esto no es algo 100%, sí está presente y va en alza. Entonces lo importante y como justificación de la propuesta es nosotros prevenirlo desde la perspectiva educativa, porque si bien las políticas educativas, ¿verdad?, políticas públicas o las medidas coercitivas o de dictámenes cuando existe esto, son solamente una prevención situacional y no abarcan una prevención social desde la cual nosotros, desde la educación misma, podemos prevenir esto. De esta manera dejamos también patente la importancia de las competencias socioemocionales conforme a los que nos señala el modelo SOLD, por ejemplo, siendo uno de los pilares fundamentales en la educación integral, y también
concluimos que hay una escasa investigación en el ámbito local, a nivel nacional me refiero, referida a intolerancia de este tipo en contextos universitarios, cosa que realza este tipo de investigación para seguir una línea a futuro también. Otra conclusión es que la importancia que tiene el docente en el proceso de aprendizaje autorregulado y que propende el aprendizaje colaborativo también entre los mismos estudiantes. El estudio y el avance en la investigación socioemocional, por su parte, nos da cabida a reflexionar acerca del impacto que tiene tanto educativo como social los buenos niveles de competencia socioemocional que resultan en conductas positivas, mientras que a bajos niveles o ante la ausencia de estas competencias podemos ver que hay indicadores negativos como la agresividad, la intolerancia e incluso el suicidio. Entonces, el modelo mente es una didáctica que tiende a la regulación de conflictos asertivamente y por ende debe estar determinado por la taxonomía de Bloom, como lo expliqué recientemente, e incluir estrategias metacognitivas que desarrollen el pensamiento crítico para tener una autorregulación, empatía y que podamos tener acuerdos pacíficos entre partes. Entonces, esta didáctica, como no solo impacta en el aula, sino que también en la vida del mismo estudiante, debe ser evaluada para el aprendizaje en función formativa, teniendo, digamos, el foco en la retroalimentación docente, en la coevaluación entre pares y también la autoevaluación misma del alumno. Así que, en conclusión, esta investigación y la propuesta mente realzan la función que tenemos como docentes para combatir y prevenir la intolerancia desde la educación misma. Y así también podemos prevenir lo que es el victimismo, la violencia, el suicidio, ansiedad, depresión y otros males que afectan a los estudiantes. Para finalizar, las proyecciones y limitaciones de este estudio, en primer término, una limitación en particular fue la crisis sanitaria, lo que dificultó el levantamiento de fuentes primarias, como por ejemplo haber experimentado este modelo en aula, presencialmente. En cuanto a la problemática, es dable reflexionar acerca de dónde podemos terminar si continúa el alza de intolerancia en contextos educativos. ¿Seguirá existiendo un respeto hacia el profesor o hacia el disenso? ¿Estaremos tan seguros el día de mañana si nos invitan a una conferencia a Middlebury College, donde ocurrió la agresión contra la profesora Alison Stenger y Charles Murray? Y bueno, también debemos reflexionar de cómo podemos proyectar esto en futuras investigaciones, por supuesto, ya que hay una escasa investigación a nivel local. La línea investigativa a seguir en la intolerancia y las competencias socioemocionales para suplir este déficit socioemocional es muy importante. Sería interesante y una buena línea, digamos, a continuar, y también experimentar en aula y medir los resultados a corto y largo plazo, evaluando también los resultados del modelo mente en la educación superior. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que utilicé para esta exposición y quedo atento a cualquier pregunta que tengan como comisión. Agradecido por la oportunidad y por escucharme. Gracias. Bueno, entramos a la ronda de preguntas. Profesora Stenka. Bien, gracias profesor Chávez. De inicio, bueno, me parece muy interesante tu propuesta. He reflexionado harto luego de pensar en tu modelo y como es una competencia bastante compleja, entonces, ¿cómo crees tú que tu modelo podría impactar en la formación pedagógica del docente, como para que sea parte de la identidad y de su rol, siempre estar pendiente de este tipo de formación de competencias que son muy importantes? Gracias, profesora Stenka. Por supuesto que es relevante y pienso que tiene un foco fundamental la formación y preparación de los mismos docentes para generar el aprendizaje en los alumnos. Imaginemos que, bueno, en las conclusiones y proyecciones veíamos que se realza la función docente en este tipo de aprendizaje, ya que propende el aprendizaje autorregulado y autorreflexivo en los alumnos mismos. Entonces, la base del docente mismo tiene que ser muy potente y tiene que tener un horizonte amplio en cuanto a la formación, manejo de contenidos y la práctica de la conducta asertiva también. No olvidemos que los docentes, en el fondo, primero que todo fuimos estudiantes y tenemos una formación para desarrollar estas líneas de aprendizaje. Entonces, así como la educación transversal, digamos, de competencias transversales como la educación superior para estos futuros egresados, también tiene que realizarse tanto en posgrados como existen actualmente, incluso en la Universidad de Montevideo, en educación emocional
o magíster relacionado con eso para que sean perfeccionados los docentes mismos, puesto que, como en la problemática habíamos planteado, esto de la intolerancia no afecta solo a los alumnos, sino que también a alumnos y docentes. Y además que tenemos un rol de ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahí un aprendizaje mediante el modelaje, ¿verdad? El modelamiento que nosotros proyectamos hacia nuestros alumnos también. ¿Lo integrarías en el currículum? Sí, totalmente. Totalmente. Perfecto. Bien, gracias, Dionisio. Como una habilidad transversal, de hecho, para cualquier docente. En la formación. Sí. Perfecto, gracias. Profesor Borja. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría consultarte, Dionisio, sólida tu presentación en base a cómo quedó claro el modelo mente, quedó claro las necesidades de este modelo. Sin embargo, me gustaría apelar a tus competencias investigativas y preguntarte cómo tú demostrarías la efectividad de este modelo. ¿Qué harías tú para decirnos, mira, yo hice esto, después de haber hecho esta investigación, después de haber culminado, para decirte, este modelo funciona? ¿Ya? Claro, precisamente en ese punto me refería en lo que era la proyección misma y que claro, no detallé mayormente, pero es importante también evaluar los resultados de la aplicación de esta propuesta didáctica. Entonces, en términos educativos y evaluativos, sería construir ¿verdad? Criterios, ¿verdad? Instrumentos de medición donde tendría que tener indicadores ¿verdad? Definidos que resalten cómo fueron los resultados de estos ejercicios de la propuesta misma en ejecución. Y en cuanto a investigación, teniendo por ejemplo un grupo experimental, ¿verdad? Y otro grupo donde nosotros sabemos que no se ha aplicado el modelo mente y después aplicar de alguna manera una medición sobre estas mismas fuentes y ver cuál es la diferencia, ¿verdad? O la correlación entre ambos grupos. Esa sería una de las maneras en cuanto a investigación y también en cuanto a la evaluación misma en la práctica educativa. Ahora podríamos dar incluso paso a la percepción misma mediante una metodología descriptiva, ¿verdad? Y con algún instrumento como una entrevista semiestructurada, aunque eso dejaría fuera, ¿verdad?, lo que es una medición estricta, como lo mencioné en primer término. Muchas gracias, Dionisio. ¿Nuevas preguntas, señor presidente? Profesor informante. Yo quería hacerte una pregunta bien sencilla en realidad. Me gustaría que si pudieses, bueno, en realidad son dos preguntas. Una, explicar en una frase o dos frases qué es lo que aporta, ¿no? Como en términos como de lo que sabemos hoy día sobre la educación socioemocional y sobre lo que implica el uso de este tipo de estrategias didácticas, ¿no? Si pudiese explicarme eso en dos frases. Y la segunda es ya quizá una reflexión que si quisieras compartirnos sería ideal respecto de por qué tomarlo como una estrategia didáctica explícita, ¿no? Y no considerarlo algo, como tú dices, transversal, fundamental a implementar, digamos, en cualquier tipo de estrategia didáctica que apunte en cualquier tipo de objetivo, ¿no? ¿Cómo ves esa reflexión de inicio? Sí. Bueno, en la primera pregunta, profesor Jaime Foré, considero que lo que aporta, y tomándome de lo que decían muchos autores, es educar para la paz. Nosotros consideramos que los estudiantes universitarios tienen cierto nivel de competencias interpersonales, intelectuales y un montón de otras más, en las que la intolerancia, incluso como decíamos, la violencia contra personas, no debiese caber. Entonces, una de esas frases sería educar para la paz. Y una segunda frase sería realzar nuestra función como docentes al impactar en sociedad, puesto que, como bien explicaba, este aprendizaje no se queda solamente en el aula y no se queda solamente en la integración del conocimiento, ¿verdad?, en el propio estudiante, sino que también tiene una resonancia, digamos, un impacto en lo que es la sociedad misma al prevenir la intolerancia y la conducta de estos mismos discentes. Ahora, en cuanto a lo que me pregunta en segundo término, por supuesto que reflexiono acerca de integrarlo
transversalmente en otro tipo de programas. Y es algo que, bueno, conversé bastante y me hace sentido, por ejemplo, en la carrera misma que tenemos nosotros, donde hay una asignatura que es desarrollo psicosocial. Y eso acompaña a los estudiantes de la carrera de criminalística durante casi toda la formación. Así como ocurre en ese caso, también podría ser utilizado en distintas asignaturas en cuanto nosotros tengamos distintos conflictos. Un ejemplo práctico es cuando uno divide a los estudiantes en grupos y después hay muchos que dicen, no, yo quiero trabajar solo, a mí no me gusta trabajar con otras personas, no, yo trabajé con estas personas y tuvimos un problema, así que inmediatamente nos separamos. Y uno, bueno, en lo personal yo le he preguntado, ¿y tuvieron una instancia de diálogo acerca de eso? No, simplemente dejamos fuera al que no participó y listo. Sí, puede ser válido, pero también dejamos fuera lo que es la competencia socioemocional de tomar decisiones, resolver conflictos y empatizar con otros también. Entonces, claro, no es solo como una propuesta didáctica enfocada a un lugar o a las disciplinas ligadas a las ciencias sociales solamente, sino que puede ser transversal y estoy de acuerdo con lo que propone usted como reflexión. Gracias, Dionisio. Yo, Dionisio, solo para poder ir cerrando, y yo creo que varias preguntas han ido por ahí, a propósito de esta idea de cada vez más relevante insertar una serie de competencias en el mundo educativo, ¿cierto? Más sobre la idea de los contenidos, ¿ya? El problema que tú planteas es un problema absolutamente compartido en la literatura, ¿cierto? En todas partes del mundo, en la OCDE, y en todos lados. ¿Cómo actualizamos un currículum, ¿cierto?, basado en competencias genéricas o transversales que permitan abordar una serie de situaciones actuales o una serie de situaciones en las que participan las personas, probablemente muy diferentes a las que participaban hace 10 años, ¿cierto? Entonces la pregunta, que por ahí tú también la contestaste, va por el lado de, finalmente, entonces, ¿cómo incorporarías esta serie de competencias si pudieras ser un ministro? ¿Ya? Colócate o tuvieras la posibilidad de decir, esta es una cuestión importante, ¿ya? Esta serie de competencias, no solo esta, muchas otras competencias más. Claro. Saber, a propósito de lo que tú planteas, saber hacer buenas preguntas, saber reflexionar acerca de problemas. ¿Dónde y cómo la incorporarías en el currículum universitario? Claro, lo incorporaría primero, justificado, como le señalaba, en términos jurídicos, que es lo que nos establece. Pensemos como la Constitución o la Carta Magna que tenemos en la Constitución de Educación Superior sería la Ley 21.091. Entonces ya estamos tributando a lo que propone ahí en cuanto a la diversidad, la inclusión, la participación democrática y la libertad de cátedra y libre expresión entre todos los partícipes. Entonces, ya teniendo ese antecedente y que en el fondo fundamenta que nosotros nos enfoquemos hacia las habilidades transversales y en este caso en particular las competencias socioemocionales, las incluiría en un diseño curricular transversal, ¿verdad? O sea, el currículum de educación superior debe considerarlo, sin ir más lejos, en lo que es, por ejemplo, una actualización en el... Aquí ya estamos viendo lo que es la educación en términos genéricos, pero en CIMSE, por ejemplo, cuando se evalúa las competencias de los alumnos, ya no solo van enfocados solamente a matemáticas, lenguaje y sería, sino que también miden aspectos de autoconcepto, empatía, convivencia y otros. Entonces el foco sí está presente y en lo que es la educación superior no puede estar menos ausente. De hecho, la literatura, así como usted lo señalaba, también es determinante en que un universitario, un egresado de educación superior, no solamente de alguien apto en conocimientos disciplinares, sino que también en aptitudes y actitudes para representar en el fondo todo lo que es un profesional en sociedad. Ahora entonces, en el currículum mismo, por supuesto que lo tendría incluido, y si fuese el ministro, le daría un gran foco, así como lo propone el modelo SOLT, diría que es un 25% de lo que es una persona educada integralmente, pensémoslo así. Muchas gracias, Dionisio. Gracias, entonces, en este momento, te agradecemos tu respuesta a todos los profesores, ¿ya? Y ahora te vamos a mandar al ciberespacio, ¿ya? Y después te hacemos pasar de nuevo, ¿te parece? Bueno, profesor.
Estimado Dionisio, Ahí sí lo escucho, perfecto, profesor. Muchas gracias, director. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias Jorge, te felicito Dionisio, te les mando un abrazo, te has esforzado mucho. Sabemos lo profesional y lo responsable y lo voluntarioso que has sido en tu trabajo, en tu preparación. Creo que puedes tener muy buen pronóstico en la aplicación de tu modelo. Yo te invito a que puedas mirar también otros paradigmas que te puedan. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, igual un abrazo para usted. Muchas gracias, profe. ¿Ahí sí me escuchan? Ya, que no, es que estoy bastante emocionado, así que están ahí algunos familiares expectantes. Así que le agradezco sus palabras. Por supuesto que ahí uno recuerda mucho los pasos y anteriores y a futuro sí, tengo pensado también continuar en esta senda. Estoy estudiando psicología también paralelamente y mi intención también es aportar en lo que es la investigación y en la sociedad, como siempre he intentado hacerlo en mi profesión originaria. Así que muy agradecido por su aporte de cada uno de ustedes en las asignaturas donde pude tener de docente al profesor Chávez, también en su momento a Jaime Foré y toda la dedicación que tuvieron los profes guía, que tal como dije, los docentes son un modelo a seguir y por supuesto que aquí tengo dos grandes modelos que, si bien no es el caso comparar, pero yo me sentí un privilegiado al tenerlos a ellos como guía. Así que grandes personas, espero poder seguir trabajando con ustedes y, y muchas gracias por esta oportunidad, en serio, porque va a ser un buen festejo. que festeje muy bien una fotografía.